de Dios, esté cómodo, esté quieto. Quiero que pensemos en la inquebrantable fidelidad de Dios en esta mañana. ¿Cuántos han oído hablar de eso? La fidelidad de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Anímense pues. ¿Están animados? ¿Cuántos han visto la fidelidad de Dios este año? Bueno, es tan patente, es tan real, es tan evidente la fidelidad de Dios. Pero quiero que hablemos bíblicamente un poco acerca de la inquebrantable fidelidad de Dios. Digo inquebrantable porque no se puede quebrantar fácilmente, hermano. Es parte de la naturaleza de Dios el ser fiel. Usted y yo somos infieles. Usted y yo fallamos a nuestras promesas. Pero cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de algo inquebrantable, hermano. De algo que no fácilmente es quebrantada. Y porque es parte de la esencia de Dios. Y vamos a ir al texto en esta mañana. En nuestro texto está en el Salmo capítulo 36. Allí lo tenemos en dos versiones, porque quiero que compare esas dos versiones que hablan acerca de la fidelidad de Dios. Dice, tu misericordia, ¿están conmigo? La Biblia, lenguaje actual, dice, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Y repita conmigo eso. Tu fidelidad, ¿hasta qué? Hasta el firmamento, dice esta versión lenguaje actual. La Nueva Traducción Viviente es otra versión de la Biblia. Lo dice de la siguiente manera, utiliza otras palabras. Dice, tu amor inagotable, Señor, ¿qué dice? Es tan inmenso como los cielos. Y miren nuestra idea. Tu fidelidad sobrepasa ¿qué? ¿Sobrepasa qué? Las nubes. Pues allí tenemos más o menos el tamaño de la fidelidad de Dios, si queremos medirla de alguna manera. Pero vamos a ir a la siguiente diapositiva, porque yo quiero que entendamos un poco lo que significa la fidelidad de Dios. Y quiero que pensemos aquí en algunas palabras, en el sentido original de algunas palabras. Por ejemplo, tengo allí en el hebreo, la palabra es ¿qué? La palabra es amán. Y tiene los siguientes significados. En el hebreo, levantar. Es decir, la fidelidad de Dios es la que te levanta a ti. La fidelidad de Dios te levanta. Te mantiene, mantener, te mantiene firme. Permaneces en el camino. Confirmar te confirma. Duradero es algo permanente. Estable, seguridad. Esta es más o menos la connotación de la palabra fidelidad o fiel, que es similar en el hebreo. En el griego tiene también una connotación. La palabra es pistos, así como está escrita allí, y tiene los siguientes significados. Digno de confianza, alguien que es ¿qué? Confiable. Ahora note usted que en el hebreo habla más de las acciones de la persona fiel. Habla de que la persona fiel te levanta, te mantiene, te hace permanecer, te confirma, es algo duradero que está contigo, es algo estable, es algo que te brinda seguridad. Pero en el griego habla específicamente de la persona como tal. Es una persona digna de confianza, es alguien en el cual se puede confiar. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que Dios es una persona 100% confiable? Por eso esta idea aquí. Ahora, las dos palabras comunican la idea de certeza o de estabilidad. Entonces allí tenemos la etimología de estas dos palabras, la etimología de esta palabra fidelidad, tanto en el hebreo como en el griego. Entonces habla al unir estas palabras, habla de certeza o de estabilidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, una buena ilustración de esto que acabamos de decir, por ejemplo, tiene que ver con una columna. Este edificio, por ejemplo, tiene 4 columnas a ese lado. Usted las puede ver allá en la parte de atrás. Y tiene 4 columnas
en la parte de adelante. Son columnas de hierro. Usted vea un pequeño esto, pero esas columnas están enterradas 1,5 metros hacia allá, hermano, en una mole de cemento así de 80 centímetros entre piedra. Y esas columnas le dan sostenibilidad a este edificio, a esta bodega en la cual nos encontramos en esta mañana. Entonces, la fidelidad de Dios es tan fuerte que nos sostiene. A través de la fidelidad de Dios, usted y yo somos sostenidos, así como la columna fuerte que sostiene el gran peso de un edificio. Así es la fidelidad de Dios, más o menos. La comparamos con eso. O también la comparamos con los abrazos fuertes de un padre que sostiene y protege a su hijo indefenso. Más o menos así actúa la fidelidad de Dios contigo y conmigo. Nos sostiene. ¿Está entendido? Ahora, la palabra fiel se emplea con respecto a Dios y significa el que es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de él sin duda o sin reserva. Es decir, usted puede extenderse, usted puede echarse sobre la fidelidad de Dios. Usted puede descansar en la fidelidad de Dios. Usted puede mantenerse en la fidelidad de Dios. Usted puede confiar a ciegas en la fidelidad de Dios. Y es una persona confiable. Es una persona que no le va a fallar a usted absolutamente. Es importante entender que Dios es fiel. Es parte de su naturaleza. Y Él, ahora escúcheme bien esto que le voy a decir aquí. Está subrayado allí. Él cumple todo lo que ha prometido. Es decir, Él es fiel a lo que Él ha escrito, a lo que Él ha prometido. Nunca Él es fiel a sus caprichos, por ejemplo, a lo que a usted se le ocurra. Ahora, muchos dudan de la fidelidad de Dios porque Dios no cumple lo que usted anhela, lo que usted quiere, lo que usted desea, o sus caprichos o sus pataletas. Ahora, Dios nunca cumple. Dios no es fiel a eso. Dios es fiel ¿a qué? A lo que Él ha prometido, a su palabra. A eso Dios se compromete a ser fiel. ¿Está entendido? Entonces de allí parte la fidelidad de Dios, hermano. Y muchos dudan de la fidelidad de Dios porque Dios no les cumple sus deseos pecaminosos, por ejemplo. No, Dios no puede ser fiel a eso. Dios, si tú, por ejemplo, quieres casarte con Pedrito Pérez, pero Dios no ha prometido eso. Dios no quiere eso para ti. No, Dios nunca te va a mostrar que es fiel en eso, porque Él no cumple ese tipo de cosas. Él no cumple lo que tú quieres. La pataleta de un niño Él no la cumple. De un niño evangélico que no ha madurado en la vida, que se quedó niño toda la vida y que le hace pataletas a Dios y ayuna para que Dios le cumpla ciertos deseos que Dios sabe que no son buenos, que te van a apartar, que te van a alejar, que te van a llenar de soberbia, que te van a llenar de altivez. Entonces Dios no es fiel ahí, porque Dios no cumple ese tipo de cosas. Dios cumple lo que Él se ha comprometido a cumplir, lo que está escrito en su palabra. Allí sí tú verás la fidelidad de Dios. ¿Es claro? Para que usted no vaya a decir, pero ¿cómo así, pastor? Usted no me dijo que Dios era fiel, pero yo estoy anhelando casarme con Shakira y nada. Escúcheme bien. La fidelidad de Dios se manifiesta en que Dios cumplirá todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha escrito y todo lo que está en su palabra. Allí tú puedes ver la fidelidad de Dios. Es allí donde Dios no cambia. Yo no te aseguro que Dios te cumpla lo que no está escrito, y que tú lo quieres, y que tú lo anhelas, y que tú lo deseas, y que tú quieres que sea parte de tu diario vivir.
y tú lo anhelas y le haces pataleta a Dios por eso, y ayunas por eso, y buscas a Dios por eso, con interés, pero buscas a Dios. Tú dices, pero es que yo quiero esto, es esto y no más. Como Sansón dijo, a mí me agrada esa mujer. Y los padres le dijeron, pero hijo, hay mujeres en el pueblo de Dios que te pueden servir de esposa. Tú no puedes conseguir una mujer fuera de... No, pero a mí me agrada, yo quiero esa mujer. Hermano, allí no puede actuar la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios se manifiesta en lo que Él ha escrito, en lo que Él ha dicho, y en eso se compromete Dios a cumplirte el 100%. Ahora escúcheme bien, yo percibo en mi espíritu que hay algunos que necesitan escuchar mucho más esto porque no lo han entendido bien. Entiéndalo, Dios se compromete a ser fiel contigo en lo que Él te prometió, en lo que Él ha escrito, en lo que está escrito en su palabra. Él será fiel. Eso Él no lo cambia. Eso Él no lo negocia. Él no se arrepiente, aunque en algunos casos lo hizo. Pero escúcheme bien, Él nunca cumplirá tus propósitos, tus caprichos, tus propósitos, tus pataletas, tus anhelos, tus deseos, lo que tú quieras. Escúcheme bien, la fidelidad de Dios la ves tú cada día cuando tú te sometes a lo que Él ha dicho. Eso es lo que Él cumple. Lo que está escrito, eso es lo que Él cumple. Allí tú verás la fidelidad de Dios. Por ejemplo, está escrito, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Si tú te sometes a eso, verás la fidelidad de Dios en tu vida. Pero si tú dices, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, pero yo tengo que hacer trampa, yo tengo que robar, yo tengo que hacer maromas, entonces tú dices, yo espero que Dios me cumpla. No, Dios no te va a cumplir, porque no está escrito. Está escrito, otra cosa es lo que está escrito. ¿Está entendido? Entonces la fidelidad de Dios, ¿dónde vemos la fidelidad de Dios? Cumpliendo lo que Él ha escrito y punto. Por eso muchos creyentes no ven la fidelidad de Dios y dicen, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está eso de que Dios ha sido fiel? No, es que Dios no va a ser fiel a lo tuyo. Entiende eso, querido. Él será fiel a lo que se comprometió. Es decir, mire, aquí está mi contrato con usted. Este es mi contrato, este es el manual. Esto es lo que yo me he comprometido a cumplirte. Sométete a ello y verás mi fidelidad que fluye desde el cielo. Porque el texto que acabamos de leer dice que la fidelidad de Dios sobrepasa las nubes y cubre la tierra. Pero ¿dónde está la fidelidad de Dios? No la veo. No la puedes ver porque tú estás anhelando cosas que no están escritas, que Dios no se comprometió a cumplirte, que Dios no escribió y que Dios no dejó para que tú andes en ellas. ¿Soy claro? No hay una persona que no vea tanto la fidelidad de Dios como aquel que se somete a lo que Dios dijo que sucedería. Y de ahí no te garantizo nada. El cristianismo para ti puede ser una frustración si tú quieres que Dios te cumpla cosas que no se ha comprometido. El cristianismo para ti puede ser un fraude. Créeme, y para muchos ya han llegado a esa conclusión. Porque muchos dicen, ¿cómo así yo me convertí en cristiano? Y mire, antes me ha ido peor. Es que Dios no cumple cosas que Él no se ha comprometido a cumplir. Dios no te va a cumplir. Ahora tú te puedes meter en la grande, es decir, Dios te deja hacer lo que tú quieras, pero Dios nunca te va a cumplir según su voluntad y según lo que está escrito, si tú no te sometes a lo que Él prometió, a lo que Él estableció, lo que Él dejó escrito. Entonces la fidelidad de Dios fluye de una manera tan poderosa, tan real,
cuando yo me someto a lo que Él se ha comprometido a hacer. ¿Quedó claro en la mente de todos? ¿Seguro? ¿Quedó claro? Ahí sí podemos decir, Dios ha sido fiel. Y eso es lo que yo quería que en esta mañana usted reconociera. Yo sé que muchos de ustedes han visto la fidelidad de Dios cumpliendo lo que Él se comprometió a cumplirle a usted. Es allí donde Dios es fiel. Es allí donde Dios es fiel. Es allí donde Dios es fiel. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí estamos. ¿Qué es fidelidad? Para poder resumir lo que hemos dicho. Comunica certeza o estabilidad. Habla de alguien de carácter ¿qué? Permanente. Alguien que es inmutable. ¿Saben lo que significa inmutable? Que no cambia. En cuanto a sus promesas, pronto a cumplir lo empeñado, lo que le he venido diciendo, lo que Él se ha comprometido a hacer. Que por lo tanto Él es una persona confiable. Cuando Él se compromete, que sus palabras son creíbles y que no falla, hará cuando ha hablado. Escúcheme bien. Dios cumplirá todo lo que ha dicho aquí. Si hay algo fuera de esto que tú crees y anhelas, Dios no te lo puede cumplir. Si hay algo que pertenece a tu diario vivir y que tú estás esperando que Dios te cumpla, no te garantizo que Dios sea fiel, porque Él no cumple lo que no se ha comprometido a hacer. Solo te garantiza la inmutabilidad de Dios. Actúa cuando tú esperas que Dios cumpla algo que Él se comprometió contigo, con tu casa, con tu familia, con la humanidad y con el mundo entero. Por eso es necesario que tú escudriñes la palabra para que puedas ver, entender y descubrir la fidelidad de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes están esperando cosas que Dios les cumpla, cosas que no están en lo que Él se ha comprometido a hacer? Y no vas a ver nada allí. Créeme, porque Dios es fiel a lo que Él ha empeñado, en lo que Él se ha comprometido. Y el compromiso de Dios contigo y conmigo, aquí está, mira. Aquí está. Dios cumplirá. La Biblia dice que no pasará una jota ni una tilde sin que Él cumpla lo que ha escrito, lo que se ha empeñado a hacerlo. ¿Es claro? ¿Seguro? Ok. ¿Puedo avanzar? Porque entendimos, ¿verdad? Ok, avancemos a la siguiente diapositiva. Ok, Isaías en ese texto que está allí escrito, mire lo que dice. Mire, este hombre entendía muy bien la fidelidad de Dios. Él sabía cuán fiel era Dios. Mire cómo lo expresa el profeta Isaías. Dice, y será la justicia cinto de ¿qué? Para Isaías, ¿cuál era la percepción de la justicia de Dios? Era como ¿qué? Como un cinto. ¿Qué es un cinto? Como un cinturón. Pero mire cómo era la fidelidad de Dios para Isaías. Dice, y la fidelidad ceñidor de ¿qué? ¿De qué? De su cintura. Es decir, para Isaías la fidelidad de Dios era como un ropaje, como una vestidura. Algunas versiones hablan de una vestidura. Mire la percepción que tenía este hombre de la fidelidad de Dios. Dice, la fidelidad de Dios es como un vestido que me arropa.
Qué lindo cuando tú dejas que fluya la fidelidad de Dios sobre tu vida, la entiendes, la comprendes y caminas con un entendimiento de la fidelidad de Dios, como este hombre dice. La fidelidad de Dios es como un ropaje que me cubre, me protege, me abriga. Eso es lo que está expresando el profeta Isaías con respecto a la fidelidad de Dios. Eso es la fidelidad de Dios realmente. Tú sabes, hermano, cuando tú entiendes la fidelidad de Dios y no la malinterpretas, sino que esperas cosas que Él te cumpla, pero que Él nunca prometió ni se comprometió contigo, entonces para ti el cristianismo es una farsa. Para ti el cristianismo va a ser un fraude. Para ti la vida cristiana va a ser una mentira, va a ser una decepción. Pero cuando la fidelidad de Dios fluye sobre ti, porque tú entiendes que Él solo cumple lo que ha prometido, lo que se comprometió en la palabra contigo, entonces la fidelidad de Dios se torna como en un ropaje para ti, como una vestimenta, como lo expresa el profeta Isaías. ¿Está entendido? Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, quiero mostrarles en esta mañana algunos textos que hablan de la fidelidad de Dios en algunos aspectos. Por ejemplo, el libro de Salmos capítulo 89, versículos 2 y 3. Dice: cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré su fidelidad. ¿Qué dice? ¿Quién está hablando eso? No, Isaías no escribió salmos. Mire allí en su Biblia, ¿quién escribió ese salmo? Mire lo que dice el rey David: cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu fidelidad por toda la gente. Uno no puede proclamar algo que uno no conoce, man. Mire lo que está diciendo David aquí. David está diciendo: yo voy a contarle a mis generaciones lo que Dios ha hecho producto de su fidelidad, lo que Dios me ha cumplido, cómo Dios ha hecho conmigo esto, cómo Dios ha hecho conmigo esto otro. Cuando era joven me protegió. Cuando yo estaba allá en la casa de mi padre cuidando la finquita, yo vi la fidelidad de Dios dándome su protección, defendiéndome de los. Cumplió su palabra. Cuando yo estaba en el ejército, cuando yo estaba peleando con Goliat, yo vi la fidelidad de Dios dándome protección, dándome victoria sobre mis enemigos. Hermano, Él está hablando aquí de que Él se va a convertir en un vocero, en un predicador de la fidelidad de Dios, y la va a contar a sus generaciones. Necesito que tú entiendas la fidelidad de Dios para que tú puedas contarla a otros y decirle: Dios es fiel. Una mujer y un hombre decepcionado con la fidelidad de Dios no puede contar nada acerca de su fidelidad. Llevo 38 años en este país. 37 años en este país. Escúcheme bien. Y yo he visto la fidelidad de Dios. No solamente en el alimento diario, en el vestido, no solamente en el vestido, no solamente en el cuidado de Dios por unos zapatos, no solamente en el cuidado de Dios por un techo. Yo he visto la fidelidad de Dios, por eso se la puedo contar con tanta claridad. Y puedo comunicársela a usted de cuán fiel es Dios. Pero sigue diciendo: porque tú has hecho, mi amor se mantendrá eternamente. Mire David, un hombre de convicciones, un hombre que entiende lo que está diciendo. Y mire lo que dice: mi fidelidad está afianzada ¿dónde? En el cielo. David ha experimentado la fidelidad de Dios durante sus problemas matrimoniales, sus problemas familiares,
Él ha visto la fidelidad de Dios en sus problemas con sus hijos. Él ha visto su fidelidad en los problemas, en las batallas que él enfrentó con todos sus enemigos que lo rodeaban. Hermanos queridos, solamente un hombre que entiende la fidelidad de Dios puede decir cosas como estas. Vamos a la siguiente diapositiva. Mire este otro texto. Salmo capítulo 89, versículos 9 y 10. ¿Quién lo dice allí? ¿Quién escribió este salmo? Señor, Dios del universo, ¿hay alguien como tú? ¿Hay alguien como tú? Tú eres fuerte y estás rodeado ¿de qué? Hermano, mire esta figura que utiliza David. Dice, Dios está rodeado de fidelidad. Eso quiere decir que él ha visto cómo Dios le ha cumplido lo que él se comprometió darle a David. Él ha visto desde que era un jovencito en la casa de su padre y todo el proceso, el paso por el palacio, la experiencia con Saúl, la experiencia con sus hermanos. Él ha visto ese proceso, luego cuando enfrenta a Goliat, luego cuando es perseguido por Saúl. Él ha visto la fidelidad de Dios. Luego él llega a una conclusión y dice, Dios está rodeado de fidelidad. Dios está rodeado de fidelidad. Tú dominas la soberbia del mar y calmas la altivez de sus olas. Vamos al siguiente texto. El libro de Josué, capítulo 21. Ojo a este texto. Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. Dice así: así el Señor, ojo, así el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. ¿Usted ve fidelidad allí? ¿Qué fue lo que Dios se comprometió a hacer? ¿Se lo dio? Esa es fidelidad, hermano. Dios no te puede dar, lo enfatizo hoy y siempre. Dios no te puede dar lo que no se ha comprometido a darte. Dios no te puede dar lo que no se ha comprometido. Dice, el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. Dice, los israelitas tomaron ¿qué? Posesión de él y lo habitaron como Dios se había comprometido a hacerlo. Dice, el Señor le dio la paz en todas sus fronteras como lo había jurado a sus padres. Se comprometió y lo hizo. Fidelidad. Se comprometió con este pueblo y él le cumplió a este pueblo. Dice, y ninguno de sus enemigos pudo resistirle. Dios les dijo que lo haría, porque el Señor los entregó a todos. Y mire esto que subrayo allí, dice, ni una sola, repita eso, de las admirables promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío. Todas se cumplieron. Escúchame, si Dios ha prometido, si Dios se ha comprometido contigo que levantará tu casa bien en alto, escúchame bien, con toda seguridad, tú verás que la fidelidad de Dios fluye desde más allá de las nubes, fluye para tu casa, hoy, mañana, pasado, pero la fidelidad de Dios cumpliendo lo que Él se comprometió contigo, lo hará porque lo hará, y así se levante el infierno contra ti, Dios lo cumplirá porque Él es fiel. Ahora aplaudan los que están dormidos. Mire, esta es la fidelidad de Dios. Así opera la fidelidad de Dios. Yo no puedo esperar que Dios me cumpla lo que no se ha comprometido conmigo.
Yo no puedo esperar que Dios me cumpla lo que yo quiero y Él no quiere. Si tú quieres una vida de cerdo, viviendo siempre en el barro, nunca vas a ver la fidelidad de Dios. Óyeme, joven, si tú quieres una vida de fornicación, joven, o quieres una vida de adulterio, brother, nunca Dios va a derramar su fidelidad sobre ti. No la vas a ver. Va a ser una decepción para ti el cristianismo. Va a ser una fraude para ti el cristianismo. Va a ser una mentira. Te vas a decepcionar de Cristo, de la iglesia, de los pastores. Pero si tú entiendes su fidelidad y te vas en esta mañana sabiendo que Dios es fiel a todo lo que se ha comprometido a hacer contigo, escúcheme bien, eso te va a bendecir hoy y siempre a ti. ¿Estás conmigo? Eso es lo que yo entiendo de fidelidad, hermano. La fidelidad de Dios. Porque algunos piensan que Dios les va a dar casita en el aire y Dios les va a dar, bueno, tantas cosas. A veces hay gente tan ilusa que tiene sueños por allá en las nubes. Y de ahí, hermano, de esos soñadores ilusos salen libros como Sueña y ganarás el mundo para no sé quién. Escúcheme bien. La única manera en que Dios actúe con fidelidad contigo y conmigo es que tú te sometas, entiendas, comprendas que lo que Dios se ha comprometido contigo, Él lo cumplirá al pie de la letra. Si tú crees otra cosa diferente, vas a vivir de falsas ilusiones, porque Dios no lo va a hacer contigo. No lo va a hacer. Si tú crees otra cosa diferente a lo que Dios no se ha comprometido contigo y con tu casa, y tú esperas y sigues esperando, te vas a quedar esperando, te vas a cansar de esperar y al final vas a concluir: mira, mi querido brother, eso es una farsa. Y vas a decir como ahorita que hice un diplomado, conocí un abogado allí, bastante influyente el abogado, es maestro de una universidad allí. Pero escúcheme bien, él había estado en esta iglesia, había estado en esta otra, estaba en esta otra, había estado en esto. Él había andado en muchas congregaciones cristianas. Y escuche, ¿sabe cuál era la conclusión de él? Él decía: no, ninguna me llenó. Me lo dijo ahí de frente: ninguna me llenó. Cuando tú no entiendes, cuando tú entiendes que Dios te cumple lo que Él se comprometió a cumplirte, escúcheme bien, entonces la vida cristiana adquiere para ti dimensiones diferentes. Y listo. Y tú no vas a tener que ayunar por otras cosas que Dios no se ha comprometido contigo, que Dios no va a cumplir. Honestamente no te va a cumplir. Vamos a la siguiente diapositiva. Rápidamente, por favor. En el libro de Josué, hablando del texto anterior, Dios prometió su fidelidad a su pueblo, llevándolo a la tierra prometida, donde fluía leche, y Dios fue fiel a sus promesas. Dios le prometió a Josué que él no le fallaría. Josué nunca Dios le falló. Dios lo hizo con Josué. Lo que Dios le dijo a Moisés, Dios lo cumplió. Lo que Dios le dijo. Vamos a la siguiente diapositiva. Este texto, mire, Hebreos capítulo 10, 22 y 23. Y aquí quiero decirle algunas cositas. Escúcheme, por favor. Porque algunos ya han sido decepcionados, entre comillas, por Dios. Yo conozco muchos cristianos decepcionados con Dios. Jóvenes decepcionados con Dios. Por eso, hermano, tenemos que
hacer tanto show para mantener a la gente. Pero mire lo que dice este texto. Acerquémonos entonces con un corazón ¿qué? Sincero, lleno de fe, con corazones puros, interiormente puros, purificados de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por agua pura. Luego dice, mantengámonos firmes. Primero nos dice, mire, límpiese, hermano, límpiese el alma, límpiese el cuerpo, manténgase limpio, purifíquese, santifíquese en la sangre de Jesús. Y luego dice allí, mantengámonos firmes, es decir, no fluctúe la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es ¿qué? Es fiel. ¿Qué quiere decir esto? Lo que explico aquí en dos ideas. Lo primero, no claudiques por la dureza del camino. Escúcheme bien, muchas personas se cansan de Dios, porque esperan ilusiones falsas. Muchos creyentes se cansan de vivir santos, limpios, puros, y se ensucian porque ellos claudican, se cansan de esperar y dicen, no, Dios no cumple. Dios, claro, si estás esperando una ilusión falsa, estás esperando una mentira, lo que esperas que Dios te cumpla no está en el compromiso de Dios con su pueblo, con sus hijos. Estás esperando algo que el mundo te sembró, o alguien humanísticamente te sembró. El humanismo te sembró en la mente y tú estás esperando, y entonces te cansaste y te ensuciaste, y entonces andas ahora decepcionado de Dios. Y otros pierden su firmeza. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es fiel? Desde esta perspectiva que yo le estoy hablando. Si tú entiendes la fidelidad de Dios, tú te vas a mantener limpio, puro, y te vas a mantener firme, así se muera quien se muera, así se vaya de tu lado quien se vaya, así pierdas lo que pierdas. Tú sabes que lo que estás viviendo es momentáneo y que el que prometió que te ayudaría, te levantaría, te bendeciría, es Dios, que es fiel. No te ensucies, no te vayas del camino. Manténgase limpio, manténgase en la brecha, manténgase en intimidad con Dios, en búsqueda de Dios, porque Dios no te ha cumplido, y más bien revisa lo que esperas que Dios te cumpla. Es posible que lo que estás esperando no es parte del compromiso de Dios contigo. Y estás esperando una falsedad. Estás esperando algo que Dios nunca va a cumplir, porque no está en el libro de compromiso. Y por eso mucha gente se aleja, hermano. Se cansan de Dios. Yo conozco gente hasta resentida con Dios. Gente resentida con Dios. Gente que se ha alejado de Dios. Vamos rápidamente a la siguiente. El corazón altanero es abominable, dice Romanos capítulo 16, versículos 5 al 7. El corazón altanero es ¿qué? Para el Señor. Tarde o temprano no quedará ¿qué? Ahora escuche. Por la bondad y la fidelidad se espían ¿qué? Ahora, mire lo que estoy diciendo aquí. Escuche, por favor. Leo todo. Y con el temor del Señor se evita el mal. Cuando el Señor se complace en la conducta de un hombre, lo reconcilia hasta con sus mismos enemigos. Proverbios 16:5. Escúcheme, por favor, lo que le voy a decir. Mire hasta dónde llega la fidelidad de Dios con alguien altanero, soberbio, que tiene una mala vida. Muchas veces, ahora, si Dios no fuera fiel a lo que Él ha dicho que es
paciente y misericordioso con el pecador. ¿Sabe por qué hay tantos pecadores que no han sido destruidos insofacto? ¿Sabe por qué? Porque Dios ha prometido que será paciente con el pecador. ¿Sabe por qué hay tanto pecador, tanto malo, tanto hombre perverso que ha causado tanto daño a niños, a naciones, a ciudades, ha robado? Por ejemplo, hermanos queridos, piense en alguien que usted identifica como alguien malo en el universo. Y usted dice, pero ¿por qué este pisco sigue viviendo? ¿Por qué este pisco sigue viviendo? ¿Sabe por qué? Por la fidelidad de Dios. Dios ha dicho, esto tiene un límite. Yo no puedo llevarme todavía este pisco, juzgar a este pisco. Voy a cumplir mi palabra porque yo soy fiel. Le voy a dar el tiempo que tengo determinado para ese pisco. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? La fidelidad de Dios aún se ve en el malo, en el hombre perverso, dañino, que ha causado tanto daño a lo ancho y a lo largo de la tierra. Allí yo puedo ver la fidelidad de Dios. Por eso tú no te puedes confiar. Si tú eres un hombre o una mujer que vive a tu manera, tú no puedes esperar que Dios un día, cuando llegue el límite de su fidelidad contigo, no tengas que afrontar las consecuencias de tu estilo de vida. Muchas veces uno dice, Señor, ¿por qué este hombre sigue viviendo? ¿No le ha pasado a usted eso que hay personas, por ejemplo, cuántos aquí quieren acabar con Garavito, hermano? ¿Se acuerdan de Garavito? Pero mire, la fidelidad de Dios con este hombre. Fue a la cárcel, escuche, a la cárcel. Y Dios ha cumplido su palabra con este hombre. Ahí lo ha llevado, no lo ha matado, no lo ha acabado, no lo ha destruido. Allí lo tiene. Entiendo que lo están discipulando, entiendo que está conociendo, yo no sé, pero entiendo que ha empezado a conocer mucho del Señor. La fidelidad de Dios aún se ve en las personas altaneras, abominables, arrogantes. Dios no las destruye insofacto, aunque en algunas veces lo hizo. Pero escúcheme bien, escúcheme bien. La fidelidad de Dios aún le da tiempo al pecador para que se arrepienta y llegue hasta la última gota del aire que respira, hasta el último instante, como el ladrón de la cruz. Vivió perdidamente, pero Dios fue paciente, lo esperó hasta que aquel día, colgado en una cruz, allí se arrepintió, miró al Señor, le pidió misericordia y le dijo, te pido que hoy me perdones. Hoy te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Escúcheme bien. Lo más abominable del ser humano puede ser expiado por su fidelidad de perdonar al que se arrepiente. Yo conozco gente, escúcheme bien, gente que ha perdido, escuche lo que le voy a decir, gente que ha perdido el derecho de vivir entre nosotros por el estilo de vida que ha elegido vivir. ¿Cuántos me comprendieron? Vuelvo a decírselo. Hay personas, hay seres humanos a lo ancho y a lo largo de la tierra que han perdido el derecho a vivir entre nosotros por el estilo de vida que han elegido vivir. Pero escúcheme, hay otra cosa que uno olvida, y es que la fidelidad de Dios aún sigue haciendo que esas personas sigan viviendo, porque Dios ha prometido ser paciente con el pecador. Dios ha prometido darle un tiempo de gracia
al pecador para que se arrepienta. Y mientras ese tiempo no se cumpla, Dios seguirá paciente, así yo me muerda los labios, la lengua, me quite el pelo, porque ese hombre sigue viviendo. Dios es fiel, y aún Él es fiel con el pecador más abominable, porque Él prometió que sería misericordioso, daría un tiempo de gracia para que esa persona se arrepienta, porque Dios es fiel. ¿Cuántos me comprendieron? Rápidamente el otro texto. Avancemos un poquito allí. Grande es tu fidelidad, dice Lamentaciones. Pero escúcheme bien, quiero avanzar un poquito ya, porque quiero que entienda otras cositas que quiero hablarles sobre la fidelidad. Vamos al siguiente. ¿Cuál es la base de la fidelidad de Dios? ¿Por qué Dios es fiel? ¿Por qué Dios es tan fiel? ¿Y por qué a veces a nosotros nos parece como que Dios no está haciendo nada, y uno dice, ay, pero ¿por qué Dios no se encarga de esta situación? ¿Cuántos de ustedes les ha dado ganas de apretarle el cuello de una vez a alguien? Uy, hay personas que uno después de un tiempo dice, quiero encontrármelo por ahí en un lugar oscurito. Mire, ¿cuál es la base de la fidelidad de Dios? Segunda de Timoteo 2:13, ahí está la base. Por esto Dios es fiel. Escuche, si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece. ¿Qué entiende usted allí? ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que su fidelidad no depende de lo infiel que usted sea. ¿Es claro? La fidelidad de Dios no depende de cuál fiel o infiel sea usted, no. Dios no es fiel. Es decir, ¿qué tal Dios? Hoy no voy a ser fiel, porque todo el mundo me falló en la tierra. No, Dios, la fidelidad de Dios no depende de eso. ¿O qué tal dice? Hoy no voy a ser fiel con la iglesia Filadelfia allá al frente del parque, porque todo el mundo hoy fue infiel. No, la fidelidad de Dios no depende de eso. ¿De qué depende? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede, ¿qué? ¿Sabe de qué depende su fidelidad? Depende del hecho de que Él no miente a lo que Él se comprometió. De eso depende su fidelidad. Dios no puede negarse a sí mismo. Un día lo dijo y mañana estaba emocionalmente por el piso, y entonces dicen, no, yo hoy no tengo ganas de perdonar a nadie. Y están allá que se arrepienten. Mira, allá veo a Pacheco rendido, arrepentido allá. Hoy no tengo ganas de perdonar. No, Dios no actúa así. Él dice, yo prometí perdonar a todo aquel que se arrepiente. Y allá veo uno rendido, doblegado, pidiendo perdón, con ganas de cambiar y de vivir rectamente. Entonces Él dice, la sangre de Jesús lo limpia de todo pecado. ¿Me estás oyendo? Dios no es emocional como tú y yo. Dios no depende de tu actitud. Dios no depende de tus estados de ánimo. Dios no depende de mis estados de cuál fiel o infiel yo sea. No, Él es fiel porque no puede negarse a sí mismo. Él no puede mentir. Si Él lo dijo que perdonaría al que se arrepintiera y se humillara delante de Él, pues Él cumple su palabra porque es fiel. De eso depende la fidelidad de Dios. Y alguno estará pensando en esta mañana, pues me voy a arrepentir el último día. Qué lindo nuestro Dios, hermano. Qué lindo. ¿Qué tal Él dependiera de tu estado de ánimo? Y esto es lo que muchos predicadores que mandan al infierno, un domingo mandan al infierno a la gente y otro domingo la mandan al cielo. No han entendido, muchos predicadores no han entendido cómo actúa la fidelidad de Dios. Dios es fiel.
y Él no puede negarse a sí mismo. Y su fidelidad no depende de tu infidelidad o de tu fidelidad. No, Dios seguirá siendo fiel contigo. Fiel, por ejemplo, la Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué? ¿Dios será fiel a eso? Si tú eres un cristiano nacido de nuevo pecador, te ensucias fácilmente, eres carnal y eres libertino, pues la Biblia dice que Dios te va a disciplinar. Hebreos capítulo 12, Dios es fiel a lo que se comprometió contigo. La base de la fidelidad de Dios, rápidamente. El tamaño de la fidelidad de Dios. ¿Cuál es el tamaño? Deuteronomio 7:9. Ahí está el tamaño de la fidelidad de Dios. Dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente, ¿qué dice? Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Escúcheme por favor. Quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. En la Nueva Versión Internacional, el mismo texto, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, es el Dios ¿qué? Es el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Quiero explicarle esto a la siguiente diapositiva. Dios está diciendo aquí que su fidelidad es de generación en generación. Dios ha sido fiel desde antes de que nosotros naciéramos. Dios no se inventó la fidelidad cuando usted nació. Pero escuche bien, ¿cuál es el tamaño de la fidelidad de Dios? Ahora note lo que dicen los textos. Dice que Dios es fiel hasta 1000 generaciones. Piensa en eso, 1000 generaciones. Dios es fiel hasta 1000 generaciones. Ahora, de acuerdo a la Biblia, una generación comprende ¿cuántos años? 40 años, para desglosarle un poquito eso. 40 años. Por tanto, 1000 generaciones, ¿a cuántos años equivaldrían? Ahí, 40,000 años. Esto es 40 milenios. 40,000 años. 40 milenios. Ahora escúcheme bien, desde Cristo hasta la fecha, solo han pasado ¿cuántos milenios? ¿Cuántos? Entonces, ¿cuántos milenios nos faltan? ¿Ah? Si vamos a ponerle límite, el tamaño a la fidelidad de Dios. Apenas van 2 milenios. La fidelidad de Dios sobrepasa todo lo que podamos concebir y entender. Es para que usted tenga un ejercicio de entendimiento, hermano, de la fidelidad de Dios. Un poco de entendimiento. ¿Por qué lo hace? Solo Él lo sabe. La pregunta sería, ¿lo merecemos? ¿Cuántos de ustedes creen aquí y me dicen, pastor, mira, aquí yo merezco la fidelidad de Dios? Y brote pecho así como yo. Y haga así. ¿Cuántos de ustedes creen que merecen la fidelidad de Dios? Hermanos queridos, ¿nos merecemos la fidelidad de Dios? Cuando el enemigo nos dice, no lo merecemos, la fidelidad de Dios es la que nos hace decirle al diablo, te reprendo. Muchas veces el diablo viene a nosotros como vino a Martín Lutero. Un día Martín Lutero, ¿saben quién era Martín Lutero? ¿Quién era? Pues el hombre estaba pasando por un periodo donde el diablo venía y lo acusaba. Y le decía, pero tú, monje católico, tú leyendo la Biblia te vas a volver loco. Y acusación tras acusación. Era un hombre. Y entonces, escúcheme bien, Martín Lutero allí en oración
el diablo venía y lo acusaba y le resaltaba sus pecados y le decía, pero acuérdate de tal cosa, tú eres un cura mojigato. Y le resaltaba sus pecados y Martín Lutero estaba cansado de esta cuestión. Y un día, después de leer tanto el libro de Romanos, entender la fidelidad de Dios, un día se llena de autoridad de hijo de Dios ahí en esa oración y le dice, mira Satanás, lo que tú dices es cierto, todos esos pecados que tú me resaltas, me recuerdas, todos esos son ciertos. Es verdad, yo los cometí, yo fui así como tú dices, pero quiero decirte, Satanás, a todos esos pecados que tú me estás recordando, en el nombre de Jesús yo les aplico la sangre de Cristo. Yo sé que ustedes no entendieron eso. Me lo quedo para mí. Cuando el diablo te acuse, recuerda una cosa. La Biblia, Dios se comprometió contigo a que la sangre de Jesucristo te limpia, te redime, te restituye, limpia tu corazón, limpia tu alma, siempre y cuando te arrepientas delante de Dios. ¿Está entendido? Entonces, la base de la fidelidad, el tamaño de la fidelidad de Dios. Vamos a la siguiente rápidamente. Ok. Termino con esto. Finalmente quiero que usted lleve esto en su corazón en esta mañana. Dedica tiempo para contarle a tus hijos y a tus nietos que Dios es fiel. Mire lo que dice la palabra. Ahí está, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han gastado tiempo para decirle, hijo, está rico el pollo, ¿cierto? Pero te voy a contar hoy un poco acerca de la fidelidad de Dios. Yo estoy seguro que muchos de vuestros hijos no conocen lo que es la fidelidad de Dios. Mire lo que dice. Y la repetirás a tus hijos. Está hablando de la palabra. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas, ¿qué dice? Por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Hermano, lo que Dios ha hecho en ti y por medio de ti, para que nunca olviden la fidelidad de Dios, debes contársela a tus hijos, a tus nietos y a todo aquel que Dios te ponga. Cuéntale que Dios es fiel. No te calles. Haz lo que hacía David. Dice, me comprometo, Señor, tú eres un hombre rodeado de fidelidad y de hoy en adelante yo voy a contar tu fidelidad de generación en generación, de generación en generación. Ahora, yo le di más o menos un tamaño de la fidelidad de Dios. Faltan 38 milenios. Cuidado. Cuidado. Dios se compromete a bendecirte en todo lo que Él se ha comprometido a cumplirte en la vida. Eso es fidelidad de Dios. ¿Está entendido? Póngase en pie, por favor. Aleluya. Ni un músico. ¿Qué me hicieron los músicos? Ahora los músicos de esta iglesia se están yendo al parque, hermano, en la prédica. Llámeme a Mateo, por favor. Voy a averiguar bien eso, si es que los músicos están saliendo en la prédica, para colocarlos un mes en ayuno, hermano. Levante sus manos para exaltar la fidelidad de Dios. Desde esta perspectiva que la palabra de Dios le ha abierto la mente a usted,
Primero quiero que revises tus motivos de oración. Revisa tus motivos de oración. ¿Dios te quiere realmente a ti haciendo lo que haces? Levanta tus manos. ¿Se agrada a Dios de lo que estás haciendo? ¿Se agrada a Dios de tus razones de oración? ¿Tú crees que Dios está comprometido en cumplir por lo que estás orando? ¿Tú crees que tus motivos de oración son sanos, son puros? Escudriña por unos minutos esto. Allí en la presencia de Dios, dígale: Jesús, déjame ver la pureza de mis motivos. Déjame ver la sinceridad de mis motivos, la sinceridad de mis motivaciones. Señor, ¿esto es agradable a ti? ¿Te agrada lo que hago? ¿Te agrada lo que hago, Señor? ¿Tengo el respaldo tuyo en eso? Levante su corazón al Señor por unos minutos. Limpie sus motivos, limpie sus razones de oración, escudriñelas ahí a la luz de su presencia, a la luz de su presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, reconozco que tú has sido fiel. Tú has sido fiel con mi vida. Yo he visto, Señor, cómo tú has venido levantándome y restaurándome. Yo he visto cómo has venido, Señor, quitando las cenizas de mi vida. Tú lo prometiste, Señor. Tú prometiste levantar y restaurar la vida del hombre. El pecado me arruinó, Señor. El pecado me humilló, me doblegó. Pero en Jesucristo tú has venido levantándome, restaurando, sanando mis heridas, levantando mi corazón. En el nombre de Jesús, yo he visto cómo tú has venido levantando mi casa, mis hijos. Señor, tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu fidelidad, Señor, te viste, te rodea. Tu fidelidad va de generación en generación, traspasa milenios. Levante su corazón. Tu fidelidad me sostiene, me mantiene firme en pie. Señor, puedo confiar plenamente en ti. Tus promesas, Señor, tú no eres hombre para mentir, no eres hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú has prometido lo cumples. Señor, hay cosas por cumplir y esa la reclamo en esta hora. En el nombre de Jesús, tú has prometido engrandecer mi casa, bendecir mi casa. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, y esto lo creo para mi casa, Padre. Yo lo creo para mis hijos. En Abraham, en Cristo, estas promesas se cumplen y tú eres fiel cumplidor de promesa. Tus promesas son sí, son amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, levante ese corazón, dígale: Señor, creo en tu fidelidad. Yo creo en tu fidelidad con mis hijos. Hermano querido, Dios ha prometido salvar tu casa. Él lo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen esta palabra? Dios se compromete a eso, a salvar tu familia. Levanta tu voz ahora, dígale: Señor, yo creo esta palabra. Esta palabra está delante de mí. Yo lo creo, tú lo harás, tú lo harás, tú lo harás, tú lo harás, tú lo cumplirás en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos, porque yo he creído, yo he creído,
Yo he creído en Dios. Yo he creído en Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Adore al Señor allí. Dígale: te agradezco, Dios. Te agradezco. Tu fidelidad es inquebrantable, Señor. Aunque yo he sido infiel, tú permaneces fiel. Pero no fiel a lo mío, fiel a tus palabras, fiel a tus promesas, fiel a tus promesas, fiel a tus promesas. Repita esto: tu fidelidad opera, Señor, en cumplir tu palabra, en cumplir tus promesas. No mis caprichos, no mis pataletas, no mis deseos carnales, no mis deseos motivacionales, emocionales. Tu fidelidad, Señor, actúa en cumplir al pie de la letra. Ni una jota, ni una tilde de tu palabra se quedará sin cumplir, porque tú eres fiel, fiel a tu palabra, Señor. Gracias por esta fidelidad inquebrantable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.